Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a tratar otro asunto relacionado con la natalidad y la familia y con la línea que la derecha y la Iglesia establecen respecto a la natalidad y respecto a la familia. Una línea a la que hay que calificar en principio de inconsecuente y al final de hipócrita, puesto que ofrecen lo que no pueden ni quieren realizar, que es la defensa de la natalidad y la defensa de la familia. Tanto la derecha, los partidos de la derecha, como la Iglesia son rehenes de su adhesión al capitalismo, de su vinculación al Estado. La Iglesia es una parte del Estado y por lo tanto no pueden hacer nada frente a políticas de Estado que van más allá de la coyuntura. No pueden hacer nada, por ejemplo, para la abolición de la ley de violencia de género, esa monstruosidad fascista franquista que ha afectado ya a 800.000 varones, ya a 2 millones de mujeres. Porque efectivamente, aunque esto se oculta, los aparatos de propaganda del poder constituido lo ocultan, pero es una ley que principal y fundamentalmente daña a las mujeres, también a los hombres naturalmente, pero más incluso a las mujeres. Todo esto tiene una importancia enorme cuando estamos en el momento del desarrollo de un genocidio único en la historia de la humanidad. Lo dicen sin rubor las élites del poder mundialista, lo dicen con claridad, somos 7.500 millones de personas y quieren que queden 500, es decir, están decididos a eliminar a 14 de cada 15 personas para realizar sus planes de una humanidad nueva, perfectamente sumisa, servil, entregada al trabajo asalariado, que sea incapaz de oponerse, y tienen toda una estrategia, todo un proyecto para reorganizar totalmente la humanidad, para crear un tipo de transhumano, o sea, de subhumano, que sea, pues, como he dicho antes, perfectamente servil, perfectamente sumiso, perfectamente integrado, incapaz de oponerse, incapaz de resistir. Esto es particularmente importante para Europa, puesto que los pueblos europeos y las culturas europeas, al estar centrados en los valores, la axiología, el individuo y la idea de autogobierno, son particularmente hostiles a los poderes constituidos, al capitalismo globalizado, a los megaestados, a la Unión Europea. De ahí que el proyecto estratégico de las élites de la Unión Europea se la exterminio, la eliminación de los pueblos de Europa de una forma programada. Y entonces aquí pues nos encontramos con que, por un lado, la disminución de la natalidad es una vía directa hacia ese genocidio programado y la destrucción de las formas de familia. Y entonces nos encontramos con que la derecha vocifera y grita aparentemente a favor de la natalidad y a favor de la familia. Es pura hipocresía. Solo se diferencia de la izquierda en que la izquierda se jacta de derrumbar la natalidad y de aniquilar a la familia, y la derecha lo lamenta de palabra, pero lo hace igual a la hora de la verdad. Frente a estas cuestiones, la derecha y la izquierda hacen exactamente lo mismo. Derecha, izquierda, derecha, son lo mismo. La misma estrategia, porque ambos son nada más que los dos brazos del poder constituido, de los poderes enloquecidos, que ya digo, pues están llevando adelante un proyecto exterminacionista único en la historia de la humanidad. Vayamos a la cuestión de la natalidad. Como he dicho ya en otras intervenciones mías, a día de hoy no llegan ni a 400.000 los nacimientos que hay en el Reino de España. Ya son menos que las muertes y aparentemente pues todo es estupendo, ¿no? Ya muere más gente que nace, y esto entonces sin los neonegreros, los nuevos traficantes de personas, la gente que está dispuesta a destruir completamente África, sacando en 50 años 150 millones de personas de allí en un nuevo tráfico de esclavos negros como el de los siglos pasados. Pues nos dicen que es estupendo, todo se va a resolver con la migración y ya está, ¿no? Y que entonces aquí pues al parecer ya avanzamos de los escasos unos 3 hijos por mujer, avanzaremos a
a 0,8 hijos por mujer, supongo, o 0,7, o a lo mejor a 0 hijos por mujer. ¿Por qué no? Si ya la locura nos ha tocado, pues para los planes estratégicos del capitalismo financiero, entonces sería 0 hijos por mujer, eso sería lo ideal, sobre todo si se persigue y se prohíbe el sexo heterosexual y se ensalza y se impone otros tipos de sexo, como sabemos muy bien, ¿no? Quienes creemos que la solución está en la promoción de la natalidad, pues entonces nos encontramos con que necesitamos pues, por lo menos 250.000, 300.000 nacimientos anuales mal para alcanzar los 700.000. Es decir, con 700.000 esto significaría, pues sí, la tasa de subsistencia, 2,1 hijos por mujer, para, ya digo, no tener que expoliar su población a África, no destruir África, no devastarla, no destruirla, no dejarla reducida a una granja, a un criadero de seres humanos, que es lo que pretenden los nuevos negreros, ¿no? Entonces, ¿por qué no hay esos 250.000, 300.000 nacimientos? ¿Por qué no se dan? Bueno, vamos a hacer el balance. Tenemos que 100.000, 120.000 no nacimientos son por la presión de las empresas. La empresa, el empresario, sus mandos, capataces, encargados, ejercen un control tal sobre las mujeres que las impiden ser madres. Entre las que una vez que se han embarazado tienen que abortar y aquellas que no se atreven a embarazarse, nos encontramos que el capitalismo en la fase actual es responsable de 100.000, 120.000 no nacimientos. 100.000, 120.000, de los cuales 80.000 se realizan en la forma de abortos. El aborto es fundamentalmente ocasionado por el problema del trabajo, por la presión, el forzamiento, la coacción mental que se ejerce sobre las mujeres para que no sean madres en las empresas. Esto adopta otras muchas más formas, como la congelación de óvulos, etc., ¿no? Como los exámenes previos ginecológicos a las mujeres que piden trabajo y quien esté embarazada pues no entra, eso ya se sabe y lo hacen todas las empresas. Y como las mujeres lo saben, pues procuran no estar embarazadas en el momento de pedir trabajo ni mucho después. Por lo tanto, nos encontramos que hay 80.000 abortos de los 110.000 que se dan en el Reino de España anualmente, que son provocados por los empresarios. De tal manera que las organizaciones del Sí a la Vida, ligadas a la Iglesia Católica, ligadas a la derecha, son de una hipocresía fenomenal, descomunal, enorme, cuando no quieren entrar en la cuestión, ¿no? Que es que no se puede a la vez defender el capitalismo y oponerse al aborto. Porque el aborto es la consecuencia directa del modo de producción capitalista en las situaciones actuales. Es una hipocresía repugnante, peor que la de la izquierda, porque por lo menos la izquierda dicen la verdad. Ellos están a favor del aborto, imponen el aborto a las mujeres, pero no lo tapan. Sin embargo, las otras asociaciones no lo hacen, defienden el aborto, dicen no al aborto, pero luego no dicen no a las condiciones que hacen imposible el aborto. En segundo lugar, nos encontramos con que hay unos 50.000 no nacimientos originados por la ley de violencia de género. La ley de violencia de género, esa monstruosidad fascista franquista, está dirigida a reducir la natalidad, a provocar una situación de enfrentamiento entre los dos sexos para que no haya nacimientos. Pero, ¿qué sucede con la ley de violencia de género? La derecha la apoyó en el Parlamento cuando se gestionó en 2004, tanto como la izquierda. Hay que recordar que la derecha y la izquierda votaron unánimemente a favor de la ley de violencia de género, una ley hipersexista que considera al varón malvado y perverso y que por lo tanto le persigue, negando la presunción de inocencia y tal. De aquí resultan 50.000 no nacimientos. La izquierda victimista y llena de rencor, ignora y oculta que la derecha apoyó exactamente igual. En el Parlamento de 2004, todas las fuerzas parlamentarias, incluido el Partido Popular, que entonces estaba formado por el partido de Aznar, de Manuel Aznar, pues resultó que estaban de acuerdo.
La izquierda siempre está con el juego derecha-izquierda, entonces nosotros somos los buenos porque somos la izquierda y la derecha es malísima, 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 pero en ese momento coincidieron, se unieron. En las cuestiones fundamentales son lo mismo, porque el juego partitocrático consiste en eso, en divergir en pequeñeces y en tonterías, pero en lo central estar unidos. Alguien tendría que dar una explicación de cómo es posible en una cuestión tan fundamental que esta izquierda sea exactamente igual que la derecha. También hay que decir que la ley de violencia de género, lejos de ser una imposición de no se sabe quién y tal a los hombres, pues las 2/3 partes de quienes votaron a favor de la ley en el Parlamento eran varones, solo 1/3 eran mujeres, y estos lo siguen manteniendo firmísimamente el apoyo a esta ley maldita. Luego tenemos otros 50.000 no nacimientos por los ataques permanentes al sexo heterosexual, que es el único reproductivo. Entonces, por ejemplo, es vergonzoso como el adoctrinamiento que se hace en las escuelas y en la enseñanza media a favor del sexo no reproductivo, de las formas no reproductivas de sexo, que entonces se convierten en las obligatorias para la gran mayoría. Si antes hemos visto que hoy el aborto ya no es libre, ya no se puede hablar de aborto libre porque es un aborto obligatorio. Yo estoy a favor del aborto libre, pero en contra del aborto obligatorio, del aborto que se impone. De los 110.000 abortos, volviendo al asunto, solo unos 30.000 son libres o relativamente libres, 80.000 son obligatorios, son forzados. Las mujeres abortan en un mar de lágrimas, llenas de dolor, desesperadas, porque se le imponen, pero lo tienen que hacer. Mucho más ahora cuando el derrumbe de la familia es fundamentalmente algo dirigido contra las mujeres. Las mujeres son las perdedoras número 1 en este derrumbe programado de la familia. Es decir, el derrumbe de la familia no ayuda a las mujeres, sino que las daña. Hay un estudio muy curioso en donde dice, bien, de las personas que superan los 100 años, el 80% son mujeres, pero esas mujeres han cumplido 100 años y siguen cumpliendo años básicamente porque han tenido en la familia su lugar de existencia, su lugar de convivencia, porque la familia las ha querido, las ha protegido y las ha cuidado. Entonces están en los 105, 107, esto no va a seguir así. La generación de mujeres que ahora tienen en torno a los 50 años va a perder una esperanza de vida que yo calculo en 20 años, 20 de esperanza de vida, es decir, dentro de 20 años la esperanza de vida de las mujeres ya no será los 86 de ahora, sino que se dará reducida a 66 más o menos, porque todo va en esa dirección. Y uno de los elementos explicativos de esto va a ser precisamente la destrucción de la familia tal como la hemos conocido, ¿no? Luego hay unos 50.000 no nacimientos por los bajos salarios que pagan a los jóvenes debido al fenómeno de los inmigrantes. Al llegar los inmigrantes, la patronal prefiere cogerlos a ellos y entonces los menores de 45 años, ellos y ellas, malviven en situaciones de precariedad y tal, que no les permite tener constituir una situación en la cual puedan ser padres y madres responsables. Por lo tanto, si sumamos todo esto, ya tenemos los 250.000 no nacimientos impuestos. Si observamos, todos estos 250.000 no nacimientos que de convertirse en nacimientos resolverían el problema de la demografía son consecuencia del capitalismo y del Estado. Por lo tanto, solamente con un combate fuerte en la calle, decidido, multitudinario, contra los dos elementos causantes de la catástrofe demográfica que nos está llevando a una situación extrema que se pondrá de manifiesto en 5 o 10 años, solamente con este combate anticapitalista decidido se puede, digamos, paliar esta situación. Si no, nos están extinguiendo, como han hecho con los pueblos indígenas americanos, a los pueblos europeos nos están extinguiendo porque quieren una Europa renovada, una Europa de gente sumisa y están creando las condiciones para eso. Por ejemplo, creando seres andróginos, seres castrados, todo el fenómeno de la androginia impuesto desde arriba, impuesto desde organizaciones, individuos, gente jejejeja muy moderna, pero que en definitiva cobra del Estado, de la patronal, de instituciones. Cuando ves todos los defensores de la androginia y agresores
al sexo heterosexual, especialmente a las madres, pues siempre se acaba en lo mismo. Instituciones estatales, instituciones del capitalismo, porque ellos es quien lo está financiando. Así pues, la derecha y la Iglesia deben dejar al lado su hipocresía y su doblez actual, admitirlo que ellos están tan atados por los compromisos que tienen con la patronal, con la gran empresa multinacional, que no pueden hacer otra cosa más que, por un lado, tranquilizar a la gente que sí entiende, a esta gente honrada de la derecha, que sí entiende que todo lo que está sucediendo es una catástrofe sin precedentes, y por otro lado, no hacer nada, de nada práctico y efectivo a favor de la familia y a favor de la natalidad. No están haciendo nada, simplemente frasecitas que hacen un efecto narcotizante porque impiden que esta gente que se sitúa en la derecha salga a la calle y se movilice, cuando hay que hacerlo. La gente con indiferencia a lo que vote, derecha, izquierda, que comprende el desastre, la catástrofe, lo que le va a tocar vivir a la gente que ahora tiene entre 45 y 55 años, lo que va a conocer, algo sin precedentes en la historia de la humanidad, toda esta gente nos tenemos que unir, porque la politiquería es basura que sirve para enfrentarnos y para dividirnos. Los partidos simplemente parten al pueblo, y ahora el pueblo, los pueblos, tenemos que estar muy unidos para hacer frente a esta situación. Es decir, que ya hemos encontrado no solamente 250.000 no nacimientos, sino 270.000, incluso 300.000, de una forma natural. Si el capitalismo no fuera como es y el Estado no fuera como es, instituciones de dominación, instituciones de control, de adoctrinamiento, de coerción, de coacción, nacerían de manera natural y no habría desastre demográfico y nadie miraría con temor el futuro. ¿Quiénes son los defensores de la emigración? Los negreros, los nuevos negreros, la gente que quiere destruir África y destruir Europa. La destrucción de África y Europa va a la par. Lo que están haciendo en el África subsahariano es su aniquilación, la aniquilación de estos pueblos a los que ya han convertido en criadero y granja de seres humanos. Entonces, al parecer, los pueblos africanos tienen que criar seres humanos para que luego vengan aquí a rendir, a trabajar en Europa, a producir beneficios para los empresarios, a pagar impuestos para que el Estado pueda seguir incrementando el ejército, incrementando el aparato policial, abriendo más cárceles, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, estos nuevos negreros aniquiladores de los pueblos africanos, vamos a citarlos. Vamos a citar alguno. Por ejemplo, es Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, un neonegrero de pro, que está a las órdenes de los negreros más conocidos, como el Soros. George Soros es el jefe de los negreros, y el portavoz, y no persona individualizada, atención, Soros es simplemente el portavoz del gran capitalismo mundial. Luego tenemos a Ramón Jáuregui, como no, un hombre que estuvo implicado en la cuestión de los GAL, que ha apoyado el uso sistemático de la tortura por los aparatos policiales en el País Vasco. También es un gran neonegrero, es un neonegrero que defiende que todo el problema se resuelve con traer millones y millones de inmigrantes subsaharianos a la península ibérica, a lo que ellos llaman España. O sea, hay algunos demógrafos más inteligentes que te dicen que eso no es solución, porque hay un choque, hay un conflicto cultural y eso no funcionaría. Pero bueno, estamos dispuestos a cautizarlo y a destruirlo todo y hacer lo que ha hecho el comunismo fascista chino con la política de hijo único, que está acabando en un desastre, porque el proyecto que ellos tenían, totalitario, brutal, ha salido mal y ahora pues allí está todo cautizado, no saben qué hacer con sus 300 millones de jubilados, les falta mano de obra y tal. El poder se equivoca, y se equivoca muy a menudo de una manera que luego lo pagan las clases populares. Entonces yo quiero decir que el proyecto de los neonegreros no solamente es inmoral, perverso y genocida para los pueblos africanos y europeos, sino además es ineficaz e ineficiente, y si no, el tiempo os lo hará ver. Luego está el gran neonegrero de Podemos, que es Miguel Urbán, que es... Bueno, pues este es un neonegrero a las órdenes directamente de Soros también, como todo Podemos, decidido a lo mismo, ¿no? Con toda su jerga y verborreo humanitarista, que es pura mentira, porque ellos hacen lo que saben hacer, que es abastecer de mano de obra a los empresarios. Y luego un gran neonegrero es el Papa Francisco, que está ahí pues intentando robar todo lo que puede a los pueblos africanos, su población, para traerla a Europa, para que Europa siga siendo la gran potencia imperialista
que es desde hace 500 años. Es significativo, muy significativo, y creo que se le deben pedir explicaciones a ese gran neonegrero que es el Papa Francisco, de por qué los obispos católicos del África subsahariana, o sea, negros en su gran mayoría, no están a favor de la inmigración, no quieren que la gente de estos países se venga a Europa, porque saben que eso es una catástrofe, que eso es un empobrecimiento radical. Y entonces hay un conflicto muy curioso entre la Iglesia Católica Blanca Europea, que los recibe con los brazos abiertos, con esa verborrea pseudo-humanitarista y anticristiana propia del catolicismo europeo, y las jerarquías católicas negras que no lo admiten, que dicen que no se atreven a levantar mucho la voz, pero es fácil de escuchar en sus exposiciones, como ellos las llaman pastorales, los lamentos y las quejas por lo que está sucediendo allí, porque los pueblos africanos están siendo destruidos. Alguien me dice, bueno, pero no son todos los empresarios los que persiguen la maternidad y la paternidad. Sí, son todos los empresarios, todos. Los católicos y los que no católicos, los ateos y los de otras religiones, todos. Porque la característica del capitalismo actual es tan decadente, es tan frágil y es tan inefectivo que necesita todas las energías de la mujer y del varón, necesita todas las energías, es decir, la familia y sobre todo de la mujer, la familia de la mujer tiene que ser la empresa, tiene que vivir para la empresa, soñar con la empresa, pensar con la empresa, y entonces no se puede permitir el capitalismo actual con su baja productividad, con su tendencia inherente a la caída de la productividad, que es algo propio del capitalismo actual, no se puede permitir que la mujer pues tenga un ratito, esté pensando en sus hijos, esté pensando en su pareja a la que quiere, o el hombre esté pensando en sus hijos, esté pensando en su mujer a la que quiere y adora. De ahí que las feminazis ya han lanzado esa campaña devastadora contra el amor romántico. Quiero decir que a mí el amor romántico no me convence, pero sí me convence muchísimo el amor. Porque, ¿qué proponen las feminazis? Convertirnos a la ideología suya, que es la del odio, la del enfrentamiento, la de convertirnos en esclavos del capitalismo. Entonces yo voy a hacer en futuras intervenciones públicas una corrección en la idea del amor romántico para quitar sus elementos negativos, para quedarme con su núcleo positivo, que es el amor. El amor es fundamental, el amor nos hace seres humanos, y eso es igualmente para las mujeres y para los varones, para los heterosexuales y para los homosexuales. Tenemos que vivir en el amor. Y también por exigencias del amor tenemos que vivir en el combate y la lucha, porque tenemos que dejarle muy claro a los monstruos que están en el poder económico, político y a sus jaurías que no nos van a vencer y que vamos a combatir desde el amor, pero no nos van a vencer. Vamos a vencerles nosotros a ellos, porque vamos a hacer la revolución y vamos a destruir este capitalismo demente, este capitalismo incompetente. Cuando se estudian estas cosas no se entiende su base económica, no se entiende. Se cree que es todo, llega alguien y te dice, bueno, es que existe la ideología de género, pero la ideología de género, ¿de dónde ha salido? ¿Es simplemente alguna gente que se ha vuelto majareta, a algunas personas que han perdido la cabeza? ¿Cómo es esto? No. La ideología de género responde a las necesidades fundamentales del capitalismo actual, y quienes defienden el capitalismo actual o simplemente no se disponen a destruirlo, no pueden hacer nada serio contra la ideología de género. Para explicar cómo está en la raíz misma del capitalismo, que necesita tener una mano de obra completamente entregada, completamente sumisa, que ni siquiera duerma, que se pase el tiempo pensando en la producción, en la eficacia, en los rendimientos, para comprender cómo es este tipo de capitalismo y cómo se ha creado, que en realidad se ha creado en los últimos 30 años, hay que entender su base económica, y por lo tanto ya me comprometo aquí de hacer lo que voy a llamar 5 discursos de acero, le voy a llamar así, 5 discursos de acero sobre la economía, el capitalismo, la tecnología y la revolución. Voy a hacer 5 intervenciones donde todo esto se explique a partir del análisis económico más riguroso, para que se comprenda y para que quede claro
como quienes estamos combatiendo al capitalismo a brazo partido, tenemos que defender lo que es verdaderamente anticapitalista, que es la demografía ascendente, el sexo heterosexual reproductivo, la lucha contra el aborto impuesto, a favor naturalmente del aborto libre, y la defensa de la familia. ¿Cuál familia? ¿La del pasado? No. La familia del pasado está muerta, la familia nuclear la introdujo el franquismo. No. Tenemos que buscar nuevas formas de relación básica prepolítica para que el Estado no sea todo, para que ir arrinconando al Estado. Obviamente la familia está en crisis porque el Estado está en auge. Todos los que atacan a la familia con frases así siempre son estatólatras, adoradores del Estado, y siempre neofuncionarios, gente pagada por el Estado, que luego aparecen con etiquetas muy curiosas, a veces verdaderamente impactantes, porque son unos maestros de la propaganda, pero siempre, si se sigue su trayectoria, siempre son agentes del Estado. Los agentes del Estado son siempre los reaccionarios peores. Todo agente del Estado tiene en sí mismo un componente de fascismo, porque cuando uno se convierte en agente del Estado ya muy vehemente acaba siendo un fascista, porque el Estado y el fascismo son hermanos gemelos. Esto ya lo dijo Mussolini. Cuando veamos realmente por qué es el fascismo y por qué Mussolini convierte al Estado en el centro del fascismo. Entonces, ese poner en el centro es lo propio de todos los fascismos. Ahora mismo, por ejemplo, vemos lo que está sucediendo con la ley de violencia de género, que no es nada más que... ¿Qué es la ley de violencia de género? Pues le voy a decir, no es nada más que una agresión de las élites capitalistas y estatales a las clases populares valiéndose de la verborrea y la jerga del feminismo. Es decir, se utiliza esta verborrea y esta jerga para realizar una agresión a las clases populares que ya ha culminado, como decía antes, en 800.000 personas a las que les ha sido impuesta esta ley y 4 millones de personas que han sido víctimas de ella, de las cuales entre 2 y 2 millones son mujeres, sí, mujeres. Esto es, ¿no? Y por eso esta ley tiene que ser eliminada con un movimiento popular básicamente femenino que salga a la calle y la desmonte. Tenemos que movilizarnos o nos matarán. Están buscando exterminarnos. Salir ya del sopor, por favor. Poneros en pie, entender lo que está pasando. No veis esto como un espectáculo, no seguís viendo como algo que sucede fuera de vosotras y vosotros. Entenderlo como una agresión a la que tenéis que dar una respuesta individual por un lado y grupal por otro. Tenemos que organizarnos, tenemos que estar juntos para dar una respuesta a estas monstruosidades, a estas agresiones del Estado y capitalismo a las clases populares, y tenemos que, con ello, avanzar hacia la realización de la revolución. Igual sucede con la cuestión de la familia. La derecha y la Iglesia Católica hacen palabrerías sobre la familia. Pero si ellos apoyan a quienes están destruyendo la familia, ¿qué podemos concluir? Puesto que ellos de facto y en la realidad están a favor de la destrucción de la familia. La gente que es de pensamiento más conservador, para mí es muy respetable. Yo no distingo a la gente por a quién vota. Yo no voto y estoy tan contento, ni voy a votar jamás nada, porque hay que vivir fuera de las instituciones, hay que vivir donde está el pueblo, fuera de las instituciones, pero la gente de pensamiento más conservador es muy inteligente y entonces se da cuenta de la catástrofe que significa el final de la familia. En realidad el final de la familia ya está aquí, la familia ha desaparecido en todas sus formas, ya es pasado. Démonos cuenta que la gente que vive en una familia nuclear, mujer, varón y niños, ya no es ni el 15% de la gente adulta, es muy poquita y cada vez menos, ¿no? Entonces lo que se ha creado es un caos relacional, un caos convivencial, que lo pagamos todos. ¿Quién gana? El poder constituido. Solo el poder constituido gana con este caos relacional y convivencial. El primer gran golpe a la familia lo dio el franquismo. El franquismo no solamente le dio un golpe, sino muchos golpes. En primer lugar, destruye la verdadera familia, que es la familia extensa, esa gran unidad de convivencia que estaba en el seno de la vecindad y que estaba formada por cientos de personas
que era una unidad de convivencia económica, se trabajaba, se ayudaban unos a otros, hacían las casas, ayudaban a la crianza de los niños, ayudaban a cuidar a los enfermos y a los ancianos, y al mismo tiempo se divertían juntos y estaban juntos. Ahora es curioso que me dicen que la familia extensa solo subsiste en el ángulo sureste de la península ibérica, que es allí donde se ha mantenido más, lo cual me parece maravilloso para los amigos murcianos, que es una gente estupenda, excelente. Oye, os felicito mucho a los murcianos por salvar esta institución magnífica que es la familia extensa. Quien se la haya dejado destruir, pues peor para ellos, o sea, deberíais recuperarla, esforzaros, volver a pensar, a ver, ¿qué pasa con mis primos segundos? ¿Qué pasa con un sobrino de mi tío abuelo? Intentar recuperar todo eso, hacerlo, crear núcleos convivenciales, recuperarlos, volver a hacer como se hacía antes, comidas en común, trabajos en común, fiestas en común, crianza en común, todo esto, porque cuanto más fuerte sea la familia, más débil es el Estado y más débil es el capitalismo. Y vamos a avanzar por ese camino de recuperar lo que se pueda recuperar. Ya sé que no es mucho, pero lo intentamos. Otro segundo golpe que el franquismo, o sea, el fascismo, da a la familia, un golpe terrible, en la constitución del Estado de Bienestar. El Estado de Bienestar, atención, lo crea Franco en 1963. Lo he dicho muchas veces, lo crea Franco. Franco y la Falange crean el Estado de Bienestar siguiendo modelos que ya se habían aplicado en nuestros países, el modelo socialdemócrata en el norte, el modelo laborista en Inglaterra, pero también el modelo demócrata cristiano en Alemania y en Italia. En Alemania ya desde los tiempos de Bismarck se había establecido Estado de Bienestar. Entonces el Estado de Bienestar consiste en que es el Estado el que va a cuidar al individuo, el que se va a encargar de mantenerlo en la época de la vejez y atender a los niños, etc. Bueno, en realidad es un salto enorme del poder del Estado, también económico, puesto que impone un nuevo tributo. Se ha dicho fríamente que esta imposición del Estado de Bienestar es una forma de incrementar los ingresos del Estado a partir de un nuevo tributo. Esto le da una fuerza enorme, con lo cual el Estado puede ampliar su aparato militar, ampliar su aparato policial, ampliar su aparato carcelario, ampliar su aparato adoctrinador. Este Estado terrible, destructivo que nos está machacando ahora, ya el que tenemos que destruir y derrotar, es la consecuencia en gran medida de la imposición del Estado de Bienestar en 1963 por un ministro falangista, por un ministro falangista que se llamaba Romeo Gorría. Este señor fue allí a las Cortes franquistas con su camisa azul, su corbatita negra, su bigotito, su pistolita escondida debajo de la chaqueta, porque ya sabéis que a los falangistas les gustaban las pistolas más que un tonto una tiza, y entonces pues él allí hace su discursito a favor del Estado de Bienestar, y luego viene la izquierda que se dice antifranquista, y recupera ese discurso al 100%, porque efectivamente la izquierda es la heredera y la continuadora del fascismo de Franco y en sí misma la peor forma de fascismo. Sí, lo digo abiertamente, y esto lo voy a explicar. Sobre todo Podemos es la forma peor y más desarrollada de fascismo que tenemos hoy. Fascismo de derecha, fascismo de izquierdas, ¿qué importa? Lo único que le importa al capitalismo es que haya siempre un fascismo de masa, si es posible, que pueda ser utilizado en los momentos de crisis social, y en los momentos de no crisis social pues se utiliza para perseguir a los revolucionarios, a los que nos oponemos, a los que estamos en contra del sistema. Entonces somos perseguidos por los fascistas de la izquierda igual que por los fascistas de la derecha. A mí me han agredido y me siguen agrediendo indistintamente igual los neonazis y los podemistas, indistintamente igual. Entonces, el franquismo también da otro golpe demoledor a la familia, que es el desarrollo en los años 60, establece un régimen de trabajo que es terrible. El varón medio de los años 60-70, o sea, nuestros padres o vuestros abuelos, los más jóvenes, pues entonces un varón que trabaja 16, 17 horas diarias, estaba pluriempleado, salía de la fábrica, se metía en un taller, a veces empezaba a trabajar a las 7:30 de la mañana y llegaban las 10 de la noche y todavía estaba ya para acá. Esta persona se estaba derrumbando física y psíquicamente, no tenía tiempo para atender a su familia, no tenía tiempo para querer a sus hijos, no tenía tiempo para nada. Se refugiaba en la droga suya, que era el tabaco, y el tabaco ha matado a la mayoría de la gente de esta generación. Esta generación de varones fue sobreexplotada
explotada, fue machacada, fue triturada, en fin, a mí me duele muchísimo lo que hicieron con ellos y la verdad es que nunca lo olvidaré y siempre denunciaré al fascismo y al capitalismo que hizo con esta generación. Bien, esto ya es una desintegración de la familia, las mujeres también trabajaban bajo el franquismo, como no, de muchas maneras, a veces en la economía sumergida, pero todavía no mucho, es decir, es el momento en que tenían trabajos eventuales, había un sector de amas de casa, pero cuando se iban incorporando, ¿qué sucede? Sucede el fenómeno de estos niños y niñas que eran abandonados delante del televisor y ahí se criaban porque su papá y su mamá y toda su familia estaban ganando dinero, trabajando interminablemente. Yo he tenido conversaciones dramáticas, realmente dolorosas y dramáticas, con personas que ahora andan en los 30 y tantos años, que me contaban cómo fue su infancia sin padres y sin madres, solo con la televisión delante, día y noche, día y noche. Entonces, díganme, señores hipócritas de la Iglesia Católica y de la derecha, ¿esto qué familia es esta? ¿Qué familia es esta la que se le obliga a trabajar y a dejar a los niños tirados delante del televisor? ¿Esto es una familia o esto es una monstruosidad? Tenemos que rehacer el capitalismo por completo, es decir, destruirlo, porque solamente se puede rehacer si se destruye, para que haya familia, para que haya una unidad de convivencia donde los niños sean queridos y donde haya tiempo para que estén allí los padres y las madres con sus niños, les eduquen y se establezca vínculos de amor y de afecto y de mutua ayuda, Entonces ya hemos visto que el franquismo destruye primero la familia extensa y luego impone la familia nuclear y finalmente destruye la familia nuclear. Hay un libro muy curioso que dice la verdad, el Estado como rival de la familia, en efecto. Cuanto más fuerte la familia, más débil es el Estado. Eso se veía antes en las huelgas. Cuando la gente se embarcaba en una huelga dura, de esas que se hacían en el pasado, de 5 o 7 meses, que eran verdaderos desafíos al capitalismo y muchas veces la perdían, estas huelgas tremendas del pasado se podían hacer porque los trabajadores y las trabajadoras, por ejemplo, la huelga de Telefónica, bajo la Segunda República, me acuerdo ahora, en los años 1931-32, tenían detrás unidades de familia extensa que mantenían a las huelguistas y a los huelguistas. Allí, las mujeres que trabajaban en Telefónica, el 40 o 45%, no recuerdo bien, de la plantilla eran mujeres, tenían detrás a toda la familia y entonces permitían que, aunque estas mujeres eran encarceladas, eran pateadas por los guardias de asalto y por la Guardia Civil, ellas se mantenían porque sabían que no les iba a faltar de nada. Tenían detrás cientos de personas que les apoyaban con dinero, emocionalmente, que las escondían si la policía las buscaba. Sin embargo, este ser solitario, que es un neoesclavo, entonces, cuanto más fuerte sea la familia, más débil va a ser el capitalismo, más débil va a ser la explotación, más débil va a ser, más escasa la tasa de beneficio. De ahí que realmente todas estas bocas llenas de veneno que peroran contra la familia, pues no son nada más que agentes del capitalismo, agentes de la patronal. Esto es una cuestión de sentido común, ¿no? La expropiación del trabajador consiste también en la expropiación de la familia, porque este trabajador sin familia es un neoesclavo. Tengo que deciros que en el sistema esclavista clásico griego y romano, los esclavos no tenían familia, tampoco lo tenían en el sistema esclavista que se monta en Norteamérica cuando se lleva africanos a América, no lo tenían. Allí había un sistema o bien de crianza estilo granja, es decir, bueno, pues se apareaba forzosamente a las mujeres con algunos varones y lo que resultaba pues eran los nuevos trabajadores, o bien que este sistema tenía muchos inconvenientes, atención, simplemente pues según iban muriendo esclavos iban comprando otros nuevos, o en el caso del tráfico de negros a través del Atlántico, o bien en el caso de Roma pues simplemente se organizaban guerras para traer nuevos esclavos que sustituían a los viejos. Entonces, la disolución del sistema esclavista con la revolución altomedieval es la que abre el camino a la nueva familia, que en los pueblos peninsulares es una familia especial que ha sido estudiada y que se basaba muchísimo
en el amor, la ayuda mutua. Los estudios que se han hecho eran muy distintos de las familias europeas por el grado de intensidad de las emociones y de ayuda y de adhesión de unos a otros y de cariño. Era una familia no patriarcal, atención, digo no patriarcal, no había paterfamilia, ni era patriarcal ni era matriarcal, eran todos con todos, allí estaban y se atendían. Por supuesto, no era perfecta, había conflictos porque lo humano no es posible que sea nunca perfecto. Y cuando llegan los hipocritones y los perversos de la izquierda y nos dicen que es que esa familia tenía tales y cuales inconvenientes, estructuralmente no la tenía, era una construcción humana, por lo tanto con sus limitaciones. Pero yo pregunto a toda esta gente enloquecida, ¿el Estado no tiene inconvenientes? ¿No tiene inconvenientes el ejército? ¿No tiene inconvenientes los aparatos policiales que cada año sufren 500 denuncias por torturas en cuartelillos y comisarías, teniendo en cuenta que solo una de cada 100 denuncias, de cada 100 torturas se denuncia? Entonces nos darían 50.000 actos de tortura, de los cuales el 60-70% se dirigen a las mujeres que son violadas, torturadas, sin que nadie diga nada, porque ya se sabe que si las mujeres son violadas en la empresa hay un silencio sepulcral de nuestros hipócritas feminazis. Si son violadas en los cuartelillos hay más silencio sepulcral, pero sin embargo, si sufren en la calle o en el hogar porque se trata de destruir la familia, entonces se arma el pollo, cuando el 90% de la violencia sexual contra las mujeres tiene lugar o en la empresa o en los lugares de violencia institucional que son las comisarías y cuartelillos. ¿Habéis escuchado alguna vez algún discurso feminazi sobre lo que está sucediendo en comisarías y cuartelillos? No, ¿a que no? ¿Ves cómo son unos hipócritas? Entonces este proceso de atomización, de destrucción del individuo es sustancial a la construcción de un nuevo sujeto, un nuevo trabajador, completamente desposeído y desprovisto, no solamente de familia, sino de vínculos de amistad, vínculos de camaradería, vínculos de ayuda mutua, porque también, claro, está siendo destruida no solamente la familia como institución, sino también la amistad. La amistad nos permite vivir, es un afecto, es una forma de amor decisiva, y entonces nos permite vivir y sobrevivir, y entonces los amigos y las amigas ayudan, las amigas y los amigos forman un núcleo sólido y fuerte. Si queréis ser libres, cultivar la amistad, crear familias naturales, establecer el máximo de lazos, y entonces eso os permitirá sobrevivir a la catástrofe que viene, una catástrofe dirigida a la liquidación, al exterminio de los pueblos europeos, pero no dentro de 100 años, no, dentro de 15 ya será muy visible y dentro de 20 será ya una cosa espantosa. Y entonces la resocialización del individuo pasa por ahí. Y entonces os pido que tengáis una ética convivencial, que os estudiéis a vosotros y a vosotros mismos, que eliminéis las causas de conflictos, que seáis tolerantes, amables, comprensivos, verdaderamente cariñosos y afectuosos con vuestros iguales, para que podamos ir reconstruyendo una sociedad convivencial que es la que va a poner la soga al cuello a nuestros enemigos, a nuestros explotadores, a nuestros dominadores, a nuestros opresores, y dentro de eso pues entonces podremos recuperar las formas naturales de familia que cumplan las funciones propias de una institución prepolítica, que es el amor, el sexo, el erotismo, la crianza y, a ser posible, también la actividad económica conjunta. Quienes lo tengáis os podéis sentir afortunados, quienes no lo tengáis pues tenéis que empezar a preocuparos por esta carencia. Insisto, los esclavos de la antigüedad y los esclavos de las haciendas de algodoneras de Norteamérica o de las haciendas dedicadas a la producción de azúcar de caña en Cuba no tenían familia, pero el orden de los factores no cambia el producto. Si los esclavos no tienen familia, los sin familia son esclavos. Es una manera de llegar al objetivo de constituir una mano de obra esclava, neoesclava. Y aquí estamos todos, los europeos nos van a hacer esclavos y los inmigrantes africanos también nos van a hacer esclavos, nos van a igualar. Porque eso sí, mira, el capitalismo no es racista, le da igual el color de la piel que tengamos, a todos nos va a hacer igualmente neoesclavos, moviéndonos de allá para acá y obligándonos a ir por los caminos donde no queremos ir o no deberíamos querer ir. Así pues,
quienes defienden la familia, por favor, dejen el discurso hipócrita, digan cómo son las cosas, expliquen cuál es la situación. La Iglesia Católica es una institución, ahora es la quintesencia del buenismo, del angelismo. O sea, hacen sus discursitos, es espantoso oírles perorar a favor de la migración, pero realmente, ¿por qué no se preocupan por los 4 millones de pobres que hay en lo que llaman España? 4 millones de pobres. Todos sabemos que esas personas son las víctimas número 1 de la inmigración. La mitad de estos 4 millones son más o menos 2 inmigrantes muy pobres, y esos son los que son triturados por la llegada de nuevos inmigrantes. Por lo tanto, la inmigración, ¿a quién daña en primer lugar? A los inmigrantes que aquí están. Y entonces, en vez de permitir que estos temas se debatan, se traten, se analicen, se examinen con libertad de expresión para todas las partes, a quienes tenemos una determinada posición nos tapan la boca y solo permiten que los neonegreros, ya sean laicos, ya sean religiosos, salgan en las televisiones, ocupen las páginas de los periódicos, copen internet, todos estos neonegreros como los que he citado antes. Claro, ahora es fundamental porque lo esencial de todo modo de producción es la mano de obra. Quien no entienda esto no entiende nada de economía, no entiende nada de economía, y entonces en estos 5 discursos de acero que yo quiero hacer, me dedicaré básicamente a explicar el problema básico, que es la mano de obra, cómo se constituye la mano de obra y cómo se utiliza y se consume la mano de obra. Y hoy está todo concentrado en esa cuestión. Todas las religiones políticas, es decir, todas las creencias obligatorias a las cuales estamos obligados a rendir pleitesía brutalmente, porque ahí están las jaurías para recordarnos día a día a golpes, con amenazas, con agresiones, que tenemos que estar de rodillas delante de las religiones políticas, todas se dirigen al problema de la mano de obra. La mano de obra es el centro. Por eso yo quiero hacer 5 discursos de acero, y se llaman de acero porque van a ser 5 discursos como 5 espadas que nos permitan combatir al capitalismo hasta destruirlo. Y entonces, cuando comprendamos cómo es la base económica de la situación actual, podremos por un lado desenmascarar a los hipocritones de la derecha y del clero, y por otro lado a los perversos anticapitalistas, entre comillas, de la izquierda, que son los ideólogos del capitalismo por excelencia. Nadie es más capitalista y procapitalista que los anticapitalistas de la izquierda, porque nadie más que ellos está volcado en la mano de obra, en la búsqueda de mano de obra para un capitalismo europeo que está luchando desesperadamente contra una cuota de beneficio en caída y necesita procedimientos nunca utilizados hasta ahora. Y esos procedimientos, para elevar sus beneficios y para ser competitivo a escala mundial, están llevándole al genocidio. ¿Quién es víctima de este genocidio? Lo vuelvo a decir, los pueblos europeos y los pueblos africanos. Eso nos une, y los europeos y los africanos unidos, cada uno vamos a tirar de una punta de la cuerda hasta que coguemos al capitalismo y al imperialismo europeo y triunfemos sobre él en una revolución que tiene que ser a la vez europea y africana. Luego hay fenómenos impresionantes, ¿no? Ahora mismo, por ejemplo, ¿cómo nos empobrece la liquidación de la familia? Pues el sistema actual, por ejemplo, todo esto de guarderías, residencias de la tercera edad, además de ser lesivas para la vida anímica de las personas, porque un niño no puede ser dejado tirado en una guardería a los 4 meses, no puede ser, es monstruoso y vamos a acabar con eso. Los niños tienen que estar con sus madres hasta los 2-3 años, pero pegados, tomando la teta, viviendo con ellas. Esto vamos a acabar. De ahí no pueden salir nada más que niños desequilibrados, niños enfermos corporal y psíquicamente. Este sistema no vale. ¿Solo para qué? Para que las mujeres sean las esclavas de los jefes, las esclavas de los empresarios. Pero igual pasa con los ancianos. Esto de la residencia de la tercera edad es monstruoso. No lo admitimos y lo vamos a eliminar. Los ancianos hasta el último día de su vida, y las ancianas tienen que vivir con sus hijos, con sus nietos, con su familia extensa, allí ricamente atendidas. Y ese sistema lo vamos a reimponer. Existió en algún momento porque fue una imposición popular, un logro de la revolución altomedieval contra el sistema esclavista precedente. Pero además de todo,
Este sistema en lo económico es extraordinariamente ineficiente. Si hacemos un cálculo económico de lo que cuesta atender un niño en una guardería, o una niña, o un anciano, una anciana, es altísimo, es altamente ineficiente, y entonces eso nos empobrece realmente. Todas estas cosas toda esta gente que nos dice que el capitalismo actual es eficaz, pero ¿qué eficacia? Si es lo más ineficaz que hay, si son una pandilla de inútiles, lo diré una y mil veces hasta que entre la conciencia popular, son completamente ineptos y con su ineficacia están creando una economía altamente ineficaz. Igual sucede con la desintegración de la familia. La familia en su desintegración, pues eso le interesa mucho porque se atomiza, porque pueden machacar y triturar a la gente que está sola en la empresa, porque el Estado ya no encuentra al rival ahí, que es la familia, pero desde el punto de vista económico es desastroso. Por ejemplo, el parque de viviendas está hipertrofiado porque hay un 30% más. Si la gente vive unida, en una unidad convivencial, pues no necesita llenarse de hipotecas. Las hipotecas están ahí para hacernos dóciles. El capitalismo es ineficiente porque necesita tener a la gente enganchada por las hipotecas para que bajemos la cerviz y para que aguantemos todas las atrocidades y tropelías a que nos obligan los empresarios cada día. Pero entonces el sistema de hipotecas es más duro cuando estamos solos, porque tenemos que comernos la etiqueta cada uno y cada una por nuestra cuenta. Entonces, el sistema de vida en común ahorra un montón en pisos, ahorra en electrodomésticos, en consumo de energía eléctrica, en consumo de agua. Es mucho más eficiente, y una sociedad convivencial es muchísimo más eficiente económicamente que la sociedad desmigada. Igual sucede con la salud físico-psíquica de las personas se deteriora mucho más. Hay un estudio precioso por ahí que explica cómo la gente que vive sola tiene la peor salud posible, porque come peor, porque está sola, porque no tiene con quién explicar sus emociones, porque no tiene con quién compartir el amor, porque no tiene con quién hacer sexo y gozarse con el erotismo. Entonces ha llegado a una conclusión aterradora, que la gente que vive sola tiene un 40% más de posibilidades de tener una enfermedad visceral, una enfermedad cardíaca, que las personas que viven acompañadas en el amor. El amor es la forma óptima de existencia de los seres humanos, y no el consumo. No, el consumo es una monstruosidad, mucho más ahora que encima el consumo está menguante. ¿Qué consumo pueden hacer los menores de 45 años que están a condiciones de trabajo espantosas y a salarios de miseria, porque los empresarios prefieren contratar trabajadores inmigrantes, cuando aquí hay una bolsa de 3 millones de parados? Entonces, como les pueden pagar la mitad y son mucho más dóciles, porque la mentalidad del inmigrante es la docilidad, entonces lo quieren hacer. Así pues, se está creando una situación espantosa con la destrucción de la familia, en la cual perdemos toda la gente popular, toda la gente asalariada, y ganan los que están arriba. Pero hay más. La familia es una institución comunal incompatible con el capitalismo, y ahora lo diré. El capitalismo se basa en la ley del valor. Sobre la ley del valor hay mucho gorgorito pedante, mucho señorito y señorita que no tienen ni idea, y le gusta entonces se leen un libro de Marx y empiezan a hacer gorgoritos sobre la ley del valor sin entender nada. Bueno, la ley del valor es la ley del mercado, el intercambio mercantil según categorías equivalentes. Pero realmente la ley del valor lleva directamente en las condiciones de propiedad privada a acumular la propiedad en unas manos, ya despojar a los asalariados y explotar. La ley del valor es la ley de la explotación, que en un sistema comunal tiene que ser restringida y abolida. En eso estoy de acuerdo. Pero si observáis, en la familia no se rige la ley del valor, sino se rige el principio comunitario y comunal, diferente a la ley del valor, por la cual cada persona aporta lo que puede y coge lo que necesita. Aquí ya no hay ley del valor. Es sorprendente, y a mí me deja estupefacto que estos profes de economía que, intentan ser ¿cómo diría yo? Izquierdistas. Intentan ser hasta izquierdistas a veces, ¿no? Y tanto les gusta charlatanear sobre la ley del valor, no se hayan dado cuenta que el sitio donde se vulnera la ley del valor todos los días es en la familia. La familia vulnera la ley del valor. Por lo tanto, la familia es incompatible con el capitalismo hiperdesarrollado. Y esta es una de las causas fundamentales de la liquidación de la familia, porque en la familia la gente entiende cómo tiene que ser una economía comunal. ¿Cómo puede ser? Cómo uno va y aporta lo que en cada momento puede y recibe lo que necesita.
El capitalismo durante mucho tiempo, cuando era relativamente débil, ha salido adelante valiéndose de sistemas no capitalistas, el más importante de toda la familia. Pero hace 30 años, cuando se creó este capitalismo hiperconcentrado, hipervinculado al Estado y de una agresividad descomunal, entonces este capitalismo ha dado un salto de locura y ha dicho, el capitalismo total tiene que ser capitalismo totalitario y ahora nos vamos a liquidar, vamos a cargar la familia, porque ya no corresponde a la etapa de concentración y de acumulación de poder y capital. Todo esto, es algo impresionante porque es la conversión del capitalismo a esclavismo. Ya lo he dicho antes, en devolvernos a la situación en la cual la gente no tenía familia porque eran esclavos. Ahora, la única diferencia entre el esclavismo que viene y el esclavismo del pasado es que si en el pasado las mujeres eran obligadas a aparearse allí, como en una granja, con algún varón que el dueño de los esclavos decidiera, ahora ya no, ahora lo que se van a hacer son granjas de mujeres esclavas, mujeres adscritas a determinadas granjas, compradas, en las cuales se les insemine clínicamente una vez al año y se produzcan niños que a su vez serían pues criados. Ese es el proyecto, es el verdadero proyecto que hay detrás de toda la ideología transgénero y de todas estas historias sobre, estas cositas que se nos cuenta constante y obsesivamente, ¿no? Pero la única diferencia es esa, es decir, estamos en un proceso de regresión, la destrucción de la familia lo que nos está llevando es a un hipercapitalismo tan potente, que en definitiva es esclavismo. Por tanto, la familia no puede subsistir si hay un Estado hipertrofiado. La ley de violencia de género va contra esto, pero yo no puedo aceptar toda esta gente que milita en partidos de derecha y viene y me cuenta que están en contra de la ley de violencia de género. No, eso no es verdad, no es verdad. La ley de violencia de género no es el resultado de una locura, lo diré 1000 veces, responde a las necesidades económicas y políticas más esenciales del sistema de dominación y solo desaparecerá de dos maneras, o bien organizamos una acción en la calle que adquiera ribetes insurreccionales y salimos a la calle a partirnos el pecho contra los monstruos y las monstruas que le han impuesto y lo mantienen, eso continuará ahí, porque les es absolutamente necesaria. Es como se dice, es una ley surgida de la razón de Estado, es la razón de Estado la que ha impuesto esto. Por tanto, toda esta derecha que es tan estatista, así un poquito a la chita callando y tal, porque la izquierda es estatista pero vociferante, la izquierda es estatista de la manera falangista, chulesca, violenta, en cuanto que se le lleva la contraria, pues te amenazan con sacarte la pistola, porque ellos son verdaderamente el nuevo fascismo. Pero la derecha no, es más morigerada, más calladita, pero para los resultados finales es igual. Y esta Iglesia católica que hace frases sobre qué realmente. La pregunta es, ¿por qué está siendo destruida la familia? ¿Qué fuerzas militan a favor? Solo tenemos que ver quién está financiando a las instituciones antifamilia. ¿Quién está imponiendo 80.000 abortos anuales? Imponiéndolos, sí, imponiéndolos. Hasta aquí hemos llegado. Entonces vamos a detener la mano de quienes nos están exterminando al prohibirnos reproducirnos. Y vamos a crear una sociedad alternativa en la cual las instituciones naturales, la familia basada en el amor mutuo, la amistad, tengan su sitio y sean fundamentales y no simplemente instituciones centradas en el odio, en el enfrentamiento, en el genocidio, en la matanza y en la neoesclavitud. Así pues, no puedo admitir que partidos como Vox diga que defiende la familia y diga que está en contra de la ley de violencia de género. No, Vox no es un partido de la extrema derecha, es un partido de la derecha, ni mejor ni peor que otros, pero quiero recordar que eso ya lo dijo Ciudadanos, también Ciudadanos coqueteó, porque sabe que hay millones de personas que llevan cada día peor la ley de violencia de género, sus brutalidades y sus maldades, y entonces quiere rascar votos ahí.
Ciudadanos durante un tiempo lo hizo, hasta que desde las alturas del poder, porque el poder está en la gran banca, está en el ejército, está en la policía, y no en los partidos políticos, que solo son marionetas y títeres que los poderes fácticos reales manejan, alguien les dio un toque y les dijo, cuidadito, esto no se toca, y Ciudadanos dejó de coquetear con estas cosas. Como ya antes había hecho el PP. También el PP tuvo un momento en que ciertos sectores dijeron que, claro, la familia había que defenderla. Pero bueno, el PP ha estado en el poder bastante tiempo, ha estado 7 años, de 2011, no ha hecho nada, absolutamente nada. España sigue siendo el único país europeo donde no hay ninguna ayuda familiar, ninguna, salvo alguna ridiculez, verdaderamente ridícula, ninguna ayuda familiar. ¿Qué ha hecho el PP por la familia? Nada, porque aquí se va a la destrucción de la sociedad existente por medio de la destrucción de la familia. Y Vox, cuando llegara un poquito al poder, en cuanto que Vox tenga un parlamentario, solo un parlamentario, hará lo mismo. Inmediatamente hará aquello de donde dije digo, ahora digo Diego. Y me olvido del asunto. Lo mismo hizo el PNV. El PNV es un partido meapilas, absolutamente, bueno, de lo peorcito, de la derecha europea, un partido español para vascos. Y también durante tiempos era un partido muy clerical y estaba lleno de curas y frailes y monjas y tal. Sin embargo, nadie defiende con más furor el aborto impuesto, el aborto totalitario que el PNV. Y eso en una situación en donde en el País Vasco se están extinguiendo, los vascos se están extinguiendo porque su tasa de natalidad es muy baja. Sobre todo en la llamada Comunidad Autónoma Vasca es muy baja. ¿Y qué hace el PP al respecto? Nada. En Cataluña igual tiene una tasa de natalidad muy baja y la derechona de allí, que es Convergencia y Unió, que ha hecho, que hizo durante los tiempos del señor Pujol. El señor Pujol, con la boquita pequeña, alguna gente de allí le engañaba diciendo, sí, qué mal está Cataluña, no nacen niños y tal. Ha hecho nada, absolutamente nada. No ha hecho nada. Ellos quieren que se extingan los catalanes como un pueblo europeo a extinguir. Y toda esta derecha que ahora resulta que es independentista, qué cosas, ¿verdad? Yo siempre les había tenido por los butiflers vulgares y corrientes, los butiflers de toda la vida, el Estado español presente en Barcelona, etcétera, etcétera. Ahora resulta que ellos también dicen o decían que van a defender a la familia. Todos son palabras. Defender a la familia solo lo va a hacer el pueblo, solamente la gente que queremos sobrevivir, que queremos que haya continuidad para nuestra cultura, para nuestras lenguas, para nuestros valores, que no queremos ser como los pueblos americanos, no queremos ser los nuevos comanches, los nuevos apaches, los nuevos indios pueblo, todos estos que han sido destruidos, y eso es en la situación en que nos encontramos. Por lo tanto, os dejo y me comprometo a hacer mis 5 discursos de acero sobre la economía, el capitalismo, la globalización, la tecnología y la revolución. Ahí nos vamos a encontrar y vamos a ver qué está sucediendo. Soluciones 3. Crear conciencia. Si estáis de acuerdo con este vídeo, difundirlo. Difundir las ideas, hacer vídeos por vuestra cuenta, escribir textos con el boca a boca, hacer panfletos, combatid. No os quedéis pasivos, no seáis espectadores, porque esto os afecta a vosotros. Ya no podéis quedar pasivos, ya no estáis fuera, estáis dentro del genocidio, dentro del exterminio. En segundo lugar, tomar la calle. Vamos a tomar la calle, vamos a combatir, vamos a demostrarles que no nos van a exterminar. Vamos a llevar la natalidad al menos hasta 2 hijos por mujer. Vamos a permitir a las mujeres la libertad de ser madres o no serlo, pero vamos a acabar con el espectáculo terrible de cientos de miles de mujeres cada año que enferman, sí, enferman porque no pueden satisfacer su necesidad de ser madres. Cuando la naturaleza les llama a la maternidad, no pueden porque las estructuras se lo impiden y se lo prohíben, y entonces se produce un colapso dentro de ellas. Y en tercer lugar, sí, vamos a hacer la revolución, vamos a destruir el sistema de dominación y vamos a establecer una sociedad de la libertad. Libertad para todos, para los heterosexuales y los homosexuales, para la gente que quiere tener hijos y la gente que no quiere tenerlos, para los hombres y para las mujeres. Una sociedad de la libertad y de la fraternidad, donde cada cual pueda elegir entre las opciones que la sociedad civil vaya inventando sobre familia, sobre sexualidad, etc. Iremos
creando diversos tipos de familia, diversos tipos de relación erótica, amorosa y sexual, y entonces ahí cada cual podrá realizarse en esa forma de libertad según las características de cada uno, porque obviamente la familia que hemos conocido, bueno, pues no tiene por qué haber un solo modelo de familia, puede haber varios, ¿no? Y la gente elija, la gente escoja con plena libertad en una actuación adulta y responsable. Lo que no vamos a permitir es que se nos imponga, como se está imponiendo ahora, un totalitarismo de género, una persecución del sexo heterosexual y una aniquilación programada. Pues muy bien, en eso quedamos. Hasta luego, amigos y amigas.